Hoy vamos a hacer unas deliciosas barritas energéticas que nos vienen muy bien para tomar para la merienda o bien para el almuerzo, para niños y para mayores. La verdad es que están riquísimas. Os animo a probar a hacerlas, no es muy difícil. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son 50 gramos de pepitas de chocolate, 100 gramos de mantequilla, una cucharadita de esencia de vainilla, 80 gramos de miel, que sea de buena calidad, importante, 100 gramos de nueces naturales, que no tengan ni sal, ni azúcar, ni nada. Necesitaremos 30 gramos de azúcar moreno y 150 gramos de avena. Yo he utilizado esta. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar en un recipiente apto para microondas la miel y la mantequilla. Y esto lo vamos a derretir en el microondas. Mientras se derrite, vamos a picar un poquito las nueces. Tampoco queremos que se nos hagan polvo, pero sí que los trocitos sean un poquito más pequeños. Los vamos a dejar así. Ya tengo casi derretido esto y vamos a añadir el azúcar moreno. Mientras vamos agregando los ingredientes, vamos a ir integrando todo. Añadiremos la cucharadita de esencia de vainilla. Ahora echaremos la avena . Las nueces . Y por último vamos a incorporar las pepitas de chocolate. Y esta receta se la quiero dedicar a mi hermano, que yo sé que hace tiempo intentó hacer unas barritas y no le salieron muy bien. Bueno, pues aquí tiene una receta y le van a salir unas barritas estupendas. Este es el molde que voy a utilizar y lo voy a forrar de esta manera. Fijaros bien, voy a poner unas pinzas porque luego cuando echo la masa siempre se me mueve y a mí me pone muy nerviosa. Ahora vamos a echar la masa que hemos preparado en el molde. He puesto a precalentar la freidora de aire. Si no tienes freidora de aire, también lo podrías hacer en un horno convencional. Extenderemos muy bien la masa y sobre todo la vamos a dejar muy apretada. Ahora voy a quitar las pinzas. Ahora vamos a recortar el papel sobrante
porque con el aire este papel se nos echa encima de la masa y eso nos quedaría sin hacer, o por lo menos se nos quedaría más blanco y bastante más feo. Entonces recortamos todo el papel que nos sobra alrededor. Las medidas del molde, para que os hagáis una idea, son 20,5 por 20,5 y de ancho 3,5. Y esto lo vamos a meter en la freidora de aire 10 minutos a 170 grados y luego lo he metido 5 minutos más a 150 grados. Todo esto con la freidora de aire precalentada. Así es como sale nuestra masa. Tened mucho cuidado porque cuando está caliente está muy blandita y entonces ahora la vamos a sacar y la vamos a dejar que se enfríe totalmente. Porque tanto la masa como las barritas cuando las tengamos cortadas, si las tocamos en caliente se nos van a destrozar. Cuando ya lo tengo frío, yo lo voy a poner en el frigorífico 15 minutos. Cuando pasan esos 15 minutos, lo saco del molde, le quito el papel de horno que tiene y tenemos dos opciones, o hacerlo ahora por el otro lado así, que serían nada más 2 o 3 minutos a 200 grados, porque la parte de abajo no está totalmente sellada. Pero yo voy a cortarlo primero y lo haré después, pero se puede hacer de las dos formas. Yo voy a cortar las barritas . Y como veis, esta parte no queda sellada, entonces voy a meterlo otra vez en la freidora de aire y lo voy a poner a 200 grados 2 o 3 minutos. Vigiladlo, nada más queremos que se selle. Este paso lo podemos hacer así o antes de cortarlo. No os vayáis todavía porque cuando terminemos de hacerlo las vamos a decorar y os voy a enseñar cómo quedan por dentro. Cuando han terminado, las vamos a dejar enfriar dentro de la freidora de aire, porque como os he comentado antes, si ahora las cogiésemos las destrozaríamos. Yo he dejado el cajón en la encimera y ahí se han enfriado, y cuando ya estaban frías, o por lo menos templadas, que veía yo que se podían manipular, las he sacado con mucho cuidado a un papel de horno. Ahora las vamos a decorar un poco, les vamos a echar chocolate. Veis que he partido aquí chocolate en trocitos. He utilizado este de Mercadona, pero podéis utilizar cualquier chocolate que queráis. Este paso no es necesario, puesto que las barritas ya tienen un sabor riquísimo sin el chocolate, no hace falta. Pero bueno, hay que hacerlo bonito. Las barritas frías no están, pero como no las vamos a tocar, no pasa nada. He derretido el chocolate y ahora vamos a coger una bolsa de congelados y la vamos a meter en un vaso, así de esta forma, y vamos a echar el chocolate dentro. Cortaremos la punta de la bolsa tan grande como queramos hacer la decoración y ya solo nos falta decorar. Bueno, y con esto hemos terminado la receta de hoy. Quiero agradeceros a todos todo el apoyo que me dais, con vuestros likes, con vuestros comentarios y compartiendo con vuestros amigos, porque todo eso me ayuda a mí a seguir creciendo con mi canal. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube te avise y puedas verlo. Os dejo con las fotos de la receta y nos vemos en el próximo vídeo.